buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. Es un gusto estar de nuevo en esta página, en este canal, mejor dicho, para poder hablar sobre la palabra de Dios, poder traer instrucción al pueblo sobre la palabra de Dios. Y el tema que vamos a tratar es, podemos escuchar la voz de Dios. Podemos escuchar la voz de Dios. Em, en el libro de Juan, capítulo 10, Jesucristo estaba hablando con aquellos fariseos que lo estaban enjuiciando, criticando y de todas las maneras, ¿no? Y Jesús le dijo algo muy interesante. Le dijo, ustedes no me pueden oír porque no son del reino al que yo pertenezco, pero mis ovejas oyen mi voz. Mire lo que dice Juan capítulo 10 del 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de Dios. Así es que Jesús estaba diciendo, si ustedes pertenecieran a mi reino, ustedes me podrían entender, podrían recibir, podrían escucharme, pero no me escuchan porque no pertenecen a mi redil. Los que están en mi redil pueden escuchar mi voz. Así es que así como un bebé se desarrolla en el vientre de una madre y aún sin ver el rostro de la madre puede saber cuando la mamá le habla, quizás usted ha sido madre y puede entender que cuando le hablamos al vientre, el bebé se mueve, el bebé reacciona. De esa misma manera, usted y yo podemos escuchar la voz de Dios en cualquier momento. Solamente necesitamos estar conectados al Espíritu de Dios. Estar conectados al Espíritu de Dios. Si somos hijos de Dios, podemos escuchar la voz de Dios. La palabra dice que en Efesios capítulo 1, verso 13, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se ha conectado a nuestro espíritu, entonces ya no solo tenemos sentidos naturales, sino que nuestro espíritu se ha activado y ahora nuestro espíritu puede recibir y puede escuchar y podemos hablar y podemos oír y podemos ver por el Espíritu de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Así es que todos podemos oír la voz de Dios, todos podemos escuchar la voz de Dios. Usted me dirá, pero bueno, hay muchos que dicen, pero yo oigo que fulano dice y yo oigo, y a mí nunca me ha pasado. Hay muchas formas por las que no podemos escuchar, en muchas maneras, muchos eventos en nuestra vida que no nos permiten llegar a escuchar la voz de Dios. Pero el profeta Jeremías dio una palabra poderosa sobre esto y dice, Jeremías 29, 12 y 13 dice, entonces me invocarás y vendrás y oirás a mí y yo les oiré. Ustedes me oirán a mí y yo les oiré. Y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo vuestro corazón. La primera condición para buscar y escuchar la voz de Dios es buscarlo de todo corazón. Cuando lo buscamos de todo corazón, el Espíritu de Dios se encarga de alinear nuestro espíritu a su espíritu. Y cuando ese alineamiento está hecho, entonces nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Porque por ejemplo, si usted es de los que ha ayunado un día y ha hecho un ayuno verdadero, un ayuno entregado por completo a la presencia de Dios, yo puedo asegurar que usted ha escuchado la voz de Dios en algún momento. Muchas veces queremos escuchar la voz de Dios audible, pero Dios nos habla a nosotros el 90% a nuestro espíritu. Y si Dios nos habla a nuestro espíritu y vamos a escuchar con los ojos espirituales, quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados en nuestro espíritu y en ese momento en el que ayunamos y estamos rendidos ante su presencia, conectados ante su presencia, entonces sabemos
que es más fácil porque nuestro espíritu se ha alineado al Espíritu de Dios y ahora ese alineamiento hace que la voz de Dios llegue a nuestro espíritu. ¿Podemos oírlo voz audible? Sí podemos oírlo voz audible, pero yo diría que un 10% de las veces lo podemos oír audible, pero muchas veces lo oímos por el oído espiritual. Y por eso es que el apóstol Pablo hacía una oración en Efesios 17, en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18, y ora y dice para que él estaba orando al Padre de Gloria para que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, los ojos, los sentidos espirituales tenían que ser abiertos, teníamos que ser conectados con el Espíritu de Dios para que nuestro espíritu se conecte. Ahora, nuestra mente es un estorbo. Nuestros pensamientos son un estorbo. Por eso es que necesitamos estar en el Espíritu para que el Espíritu de Dios nos conecte y a través del don de discernimiento podamos discernir la voz del Espíritu. La voz de quien estamos escuchando. Nosotros tenemos que escuchar y discernir nuestra propia voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Es discernimiento espiritual. ¿Cómo oímos esto? Cuando estamos conectados, cuando estamos rendidos en la presencia de Dios. En Efesios él hace esta oración para que Dios pueda revelarse al hombre y pueda traerle al hombre esa guianza perfecta, esa manera en el que podamos conectarnos y escuchar su guianza que es tan importante en este tiempo y en todos los tiempos. Si un hijo de Dios no puede escuchar la voz de Dios, estamos perdidos. Necesitamos escuchar la voz de Dios en todo tiempo. Necesitamos, por eso es tan importante que podamos estar, como dice Jeremías, venir a Él rendidos completamente, porque le buscas de todo corazón, Él oirá la voz del Espíritu. Ahora, una persona en pecado no puede venir de todo corazón, a menos que no venga arrepentido. Todos podemos pecar en un momento determinado, pero no se puede hacer una práctica del pecado. Cuando ya el pecado se hace una práctica en una persona, este es el primer elemento que nos aparta de la presencia de Dios, de escuchar la voz del Espíritu. Porque Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si alguien está en pecado, ya puso una barrera entre Dios y él. Y esto es importante. Cuando tenemos esta barrera entre Dios y nosotros, ahí es donde no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la barrera? El pecado. El pecado es el primer elemento que nos aleja de la presencia de Dios. Si buscamos Isaías 59, vamos a ver lo que Dios le dice a Isaías en este tiempo. Estaba el pueblo de Israel completamente en pecado. Y le dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. El profeta Isaías está trayéndole una palabra al pueblo de Israel y les dice, ustedes, Dios no ha dejado de ser Dios. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y de la misma manera que habló a Josué, a David, a Moisés y a todos aquellos hombres, a Elías, a Eliseo y a todos los hombres de la historia que conocemos, así hoy nos puede hablar a cada uno de nosotros sin discusión alguna. Y Isaías, lo aclara muy bien. Aquí dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
Hay una división, hay una pared que ni Dios puede pasar para acá, ni nosotros podemos pasar para allá, porque en el medio está el pecado, porque el Espíritu de Dios no puede estar donde hay pecado. Él es santo y el santo vivirá en nosotros si nosotros estamos en santidad y lo podemos oír si estamos en santidad. Por eso Isaías le dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué no podemos oír la voz de Dios? El primer elemento es el pecado, hermano. El pecado es lo primero que nos aleja de la presencia de Dios. Contrictamos al Espíritu Santo. Entonces muchos dicen, no puedo avanzar. Vemos personas dentro de la iglesia que no avanza, no hay frutos, siempre están, como digo yo, en un rollo. Cuando no están enfermos es porque están, siempre tienen algo y algo pasa que no avanzan en ningún momento, y es porque hay iniquidades, hay pecados que no han sido rendidos. Cuando Jeremías dice, porque me buscarás de todo vuestro corazón, cuando usted busca de todo su corazón a Dios, usted se rinde por completo y usted le dice, yo no quiero ser más como yo soy. Yo quiero que tú seas en mí y tú me ayudes a hacer tu voluntad. Usted se rinde por completo, pero Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a hablarnos, a dirigirnos. Pero Isaías aquí es muy claro y dice, ustedes han apartado, se han apartado, han puesto una barrera, han puesto una pared que no permite que Dios llegue a ustedes, ni ustedes pueden llegar a Dios, ni la voz de Dios puede llegar a ustedes, ni la de Él puede llegar a nosotros. Estamos sordos porque no podemos oír la voz de Dios a causa del pecado. El pecado es la causa fundamental y pecado es pecado, hermanos. A veces queremos oír a Dios en medio del pecado y es imposible porque hay una ley espiritual que se llama santidad que no podemos violar. Entonces, necesitamos entender que es nuestra responsabilidad venir a Dios porque pecado es pecado. Y muchos dirán, bueno, pero ya yo no miento, pero haces chisme. Ya yo no fornico, pero estás tirando al hermano y ves a un hermano en el piso y le pegas el pie para aplastarlo más. Estás en un espíritu de maldad que no te permite. Eso es pecado también. Estás criticando, estás juzgando al hermano, estás tratando de dañar siempre a alguien, estás tirando la reputación de un hermano, estás haciendo algo que es desagradable a Dios. Eso es pecado. Todo lo que hagas que desagrade a Dios es pecado. Y el pecado nos aleja de la presencia de Dios y no nos permite oír la voz de Dios. Es importante que entendamos esto. Si Dios es justo, Dios es poderoso para escucharnos y hacer todo lo que nosotros en oración pidamos, porque Dios no va a moverse si no hay una oración. Necesitamos orar, necesitamos buscar la presencia de Dios y necesitamos estar conectados con el Espíritu, porque entonces podemos oír a Dios, como dice Isaías 30:21. Cuando estamos rendidos, cuando estamos en obediencia, cuando estamos en santidad, entonces dice Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él y no eches a la mano derecha, ni tampoco tuerzas a la mano izquierda. Esa es la guianza del Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Juan que Él nos guiará a toda verdad. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y estamos conectados en esa santidad, en esa obediencia, en esa comunión con el Espíritu, por supuesto que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Y Jeremías lo narra de una manera muy preciosa. Oiremos a nuestras espaldas cuando el Espíritu nos diga, es por aquí por donde debes de ir, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. En todas las batallas, en toda la Biblia, hemos visto a Dios guiando a su pueblo. Una de las maneras en las que, otra de las razones por la que no escuchamos la voz de Dios es por falta de intimidad con Dios.
La intimidad con Dios es indispensable. Dedicar tiempo a Dios para que nosotros podamos recibir la guianza y escuchar la voz de Dios. Muchas veces estamos en una oración, dedicamos un tiempo a oración, pero es un tiempo donde hacemos un monólogo y no dejamos que Dios nos hable. Y estamos en una queja constante delante de Dios, en una quejabanza, como yo digo, en lugar de una alabanza, una adoración, y quedarte callado en un tiempo, hacer una oración y hacer un silencio para que en ese silencio el Espíritu de Dios nos pueda dirigir, nos pueda hablar, nos pueda dar una estrategia, nos pueda confirmar cualquier cosa que estemos buscando de parte de Dios. Este es su plan, que nosotros le busquemos a Él, que nosotros nos entreguemos a Él, que le dediquemos tiempo a solas con un corazón dispuesto para escucharlo, porque Él siempre está dispuesto a respondernos. Lo sabemos, Él es un Dios todopoderoso. En el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el verso 34, dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Bienaventurado el hombre que logra dedicar un tiempo al Señor, que logra dedicar un tiempo a la intimidad con Dios, con la sabiduría divina, escuchando, hablando y entrando en un tiempo de silencio para escuchar la voz de Dios. Él está dispuesto. Él está esperando que tú clames para Él responder. Él nos anhela celosamente. En Santiago capítulo 4, verso 5 dice, o pensáis o ignoráis que la Escritura dice que su Espíritu nos anhela celosamente. Es el anhelo de Dios que tú vengas, que te humilles ante su presencia, que le busques con todo tu corazón, para Él darte la fortaleza, fíjate, para escucharte, no solamente para escucharlo, sino para recibir ese poder, para mantenernos en una santidad perfecta, para mantenernos buscando su presencia, su poder, para mantenernos fortalecidos en todo tiempo y para escuchar esa guianza perfecta. Es Dios el que anhela que tú vengas a Él para hacerlo. Así que si nosotros venimos a Él y nos dedicamos a buscar su presencia, Dios no hace acepción de personas. Su voz y su presencia están siempre disponibles. Y es el anhelo de Él que te acerques para buscar su consejo. Así como un padre terrenal desea ver a sus hijos para oírlos y guiarlos en su vida, los hijos de Dios tenemos este privilegio de poder oír la voz de Dios y seguir sus instrucciones, las instrucciones del Espíritu Santo, donde nunca habrá un error. Si queremos no fallar en algún evento de nuestra vida, necesitamos dedicarle tiempo a Dios y venir a su presencia y permitir que Dios nos hable, escuchar la voz de Dios para luego obedecer y disponer el corazón para obedecer. Tenemos un privilegio. Jesús nos enseña que Él está dispuesto a escucharnos. Mis ovejas oyen mi voz y respondernos en todo tiempo. Tú decides entrar en su presencia y Él ya ha decidido escucharte y responderte, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? A más intimidad con Dios, más madurez espiritual. A más madurez espiritual, más sabiduría, más guianza del Espíritu. El enemigo no podrá desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda cuando estamos escuchando la voz del Espíritu. Necesitamos dedicar ese tiempo para recibir esa guía directa del trono de Dios. Cuando sabemos que Dios está en el asunto, cuando sabemos que necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios, pero pocos dedican el tiempo a buscar a Dios para escuchar su guianza y obedecer a lo que Él nos diga, porque muchas veces escuchamos, pero no queremos hacer tampoco lo que Dios dice. Y ese es otro problema. Cuando empezamos a querer hacer, es nuestra concupiscencia la que nos saca y la que no nos deja
poder obedecer. Por eso siempre el pecado va a ser esa barrera que está ahí interpuesta para que no escuchemos. Hermanos míos, necesitamos dedicar el tiempo a la presencia de Dios. Así como dice Proverbios 4, está atento a mis palabras. Necesitamos escuchar la palabra, necesitamos escuchar su guianza, necesitamos entrar en su presencia y dedicar ese tiempo porque Dios quiere guiar a su pueblo. Necesitamos dedicar ese tiempo. No hay un hijo de Dios que pueda decir que es hijo de Dios y que es guiado por Dios si no busca la presencia de Dios. Dios puede hacer como Él quiere, Él es majestuoso y aún en medio de donde estés, Él te puede hablar, pero necesitas obedecer y salir del pecado para que la voz de Dios siempre esté dispuesta a guiarnos al próximo paso. Él siempre quiere darnos la victoria, siempre está dispuesto. Su oído no se ha cortado, su brazo no se ha cortado, su oído no se ha cerrado. Él está dispuesto, pero nuestra iniquidad nos separa. Rindámonos porque Dios está buscando un remanente para este tiempo poderoso. Y ese remanente somos tú y yo, que estamos aquí para obedecer la voz del Espíritu. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios añada sabiduría a su palabra. Bendiciones.